Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 8 de la mañana con 37 minutos en la recta final de nuestro espacio. Hay un tema que es de análisis permanente en este espacio y que va a seguir siendo de análisis permanente en este espacio, que es el tema de seguridad. De alguna manera, la última campaña electoral fue considerada como una campaña monotemática y tiene que ver con la crisis de seguridad que estamos enfrentando, que tiene un montón de aristas, varias de las cuales hemos procurado abordarlas en este espacio. ¿Qué nos dejó la campaña electoral con las propuestas de los candidatos? ¿Y qué se esperaría en el siguiente tramo? Es decir, de aquí a los 53 días que quedan de tiempo hasta la segunda vuelta electoral, sobre la expectativa en torno al clima de inseguridad que estamos viviendo. Le quiero agradecer la gentileza de atendernos telemáticamente al especialista en seguridad, Cristian Arias, a quien le envío los saludos. ¿Cómo le va, Cristian? Bienvenido, buen día. Hola, Fabricio, buenos días. Gusto saludarles. Gracias a usted por la gentileza de conectarse con nosotros. Primero quisiera una evaluación suya sobre la situación al día de hoy en el ámbito de la seguridad. Tuvimos una campaña que fue muy compleja, una campaña monotemática, pero además estuvo acompañada de hechos como el asesinato del alcalde de Manta, el asesinato de Fernando Villavicencio, el asesinato de un candidato asambleísta de Esmeraldas, el asesinato de un dirigente parroquial de Revolución Ciudadana en Esmeraldas. O sea, son hechos vinculados a la inseguridad que marcaron la campaña. ¿Cuál es su análisis sobre aquello? Bueno, Fabricio, en verdad el ambiente de inseguridad que vivimos en Ecuador es un margen muy alto. Hay que considerar que el riesgo en el que vivimos corresponde a tres factores importantes, que es la amenaza, la vulnerabilidad que tenemos como ciudadanos y el impacto que tenemos en la comunidad. Entonces siempre hay que evaluar estos tres factores que nos van a determinar un nivel de riesgo. El nivel de riesgo es alto. Usted ya ha mencionado justamente varios eventos que han incrementado este clima de inseguridad que tenemos. Y pues para eso hay que establecer medidas inmediatas de protección a la comunidad. Hay que integrar los medios de seguridad. Por supuesto que hay que trabajar con la presencia del Estado en estas áreas vulnerables, en las ciudades que tienen el incremento y el índice de criminalidad muy alto. Yo creo que una de las soluciones es justamente, como le mencionaba anteriormente, mejorar, incrementar la presencia del Estado, no solo por parte de los entes de seguridad, que son Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sino también con presencia de las áreas sociales del Estado, el Ministerio de Inclusión Económica, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, porque sin esta presencia pues va a desbordarnos definitivamente la violencia. Claro, y ahí es importante abordar esta problemática como multicausal y dar cuenta justamente de las condiciones sociales. Yo le pregunto a usted si sintió que desde los 8 candidatos presidenciales se abordó el fondo de la problemática, Cristian. En verdad creo que no se ha abordado en profundidad el tema de seguridad. Más vale, han tenido propuestas que son muy reactivas, en verdad. Las propuestas deben ser un poco más estudiadas, analizadas, porque deben integrar varios elementos que corresponden al mejoramiento de la seguridad. Básicamente, yo creo que en un año o 8 meses que esté el nuevo gobierno, no vamos a tener, pues, la presencia reactiva será de fuerza a través de los entes de seguridad, pero en verdad lo que tenemos que mejorar sí son la base jurídica, las leyes, por supuesto la presencia de la parte judicial, de la parte que puede en los procesos judiciales a los delincuentes, y también, como le digo, la presencia social. Hay que recuperar mucho la presencia social del Estado en estas áreas suburbanas, ¿no? Ahora, hoy estamos enfrentando una situación inédita porque tenemos una combinación asociada a la inseguridad. Por un lado, la delincuencia común, pero por otra parte, la delincuencia organizada, el crimen organizado. Que de alguna manera comenzó a sentirse con fuerza a partir del 2019 con la primera crisis carcelaria que provocó que el gobierno del presidente Moreno disponga el estado de excepción en 2019 y de pronto esto se trasladó a las calles. ¿Usted siente que no se está combatiendo, no se está entendiendo que para la delincuencia organizada se requiere una estrategia y para la delincuencia común otra estrategia, Cristian? Por supuesto.
Policía Nacional lo tiene clara estas dos fases y estas dos estrategias que se deben intervenir, tanto como con los grupos de delincuencia organizada como la delincuencia. Lo tiene claro. Muchas veces estas estrategias necesitan de medios, ¿no? De recursos. Por ahí también pasa un poco la aplicación la buena aplicación de estas estrategias y los resultados. Pero la Policía Nacional lo tiene bien claro. Ahora, el crimen organizado no es ya una economía, es ¿verdad? Una industria del crimen, una industria del delito, que tienen varias aristas de producción, de comercialización, de la gerencia, de la administración, de la logística, ¿verdad? Es una industria y que no se forma en 2 o 3 años, es una industria que se ha venido formando desde hace 15, 20 años y que ahora estamos sufriendo las consecuencias. Ahora, dentro de la delincuencia común, hay una situación de la que poco se está abordando y que tiene que ver sobre la seguridad en los domicilios. Tengo un estudio que preparó la empresa Numa, un estudio nacional sobre percepción de seguridad. Esto es muy reciente, es de hace pocos meses, 2 o 3 meses atrás, que da cuenta justamente de las preocupaciones que hay sobre la seguridad y, por ejemplo, da cuenta que en el último año 4 de cada 10 ecuatorianos han manifestado que han sufrido algún robo en su hogar. 4 de cada 10, hablamos del 40% de las personas encuestadas, han señalado que han sufrido algún tipo de robo en su domicilio. ¿Qué nos dice eso, Cristian? Bueno, esto está partiendo de la delincuencia. El robo a domicilios es un factor de análisis dentro del cuadro de mano integral que tiene la Policía Nacional. Es un delito en el que se percibe la intrusión de personas en estas unidades de vivienda. Y es un delito que a veces no es muy analizado ni muy estudiado, pero que sí tiene un impacto muy alto sobre las personas, sobre las familias. Y es un impacto no solo emocional, sino también económico. Y ahí hay que dividir este análisis, no sé si usted lo tiene a la mano, entre qué tipo de viviendas son las más afectadas, en qué áreas son las más afectadas. Eso también es importantísimo analizarlo. Sí, eso le iba a decir, perdón que le interrumpa, porque lo que usted dice es importante. Este mismo estudio da cuenta que 7 de cada 10 robos han sido en casas. El 73% de los robos han sido en casas, el 17% en departamentos, según el estudio. Sí, efectivamente, aquí hay una diferenciación muy grande, ¿no? Y también hay que diferenciar el diseño estructural de las unidades de vivienda. Una unidad de vivienda independiente, por supuesto que tiene mayores amenazas, tiene un riesgo muy alto. Yo le hablaba anteriormente de los 3 factores que integran el riesgo, que es la amenaza, la vulnerabilidad y el impacto. Una unidad de vivienda tiene un mayor grado de amenaza porque por sí sola es más difícil protegerse, es mucho más vulnerable porque está protegida una sola unidad de vivienda y el impacto que tiene en la familia. Ahora, si nosotros dividimos eso o nos colamos a una unidad de vivienda en un conjunto vertical, lógicamente que el riesgo en la administración del riesgo, este riesgo ya no va a ser asumido per se por una sola familia, sino va a ser asumido y compartido en la administración del riesgo, distribuido en varias familias, en varios departamentos. Entonces el riesgo justamente va a disminuir. Y la amenaza también es menor, porque una amenaza a una unidad de vivienda es distinta a una unidad vertical de viviendas. Eso también es muy importante señalarlo. Entonces, yo ahora en la actualidad estamos viendo con buenos ojos que estas unidades de vivienda o las personas vivan en unidades de vivienda verticales, donde pueden transferir, compartir su riesgo y no asumirlo solamente ellos. En un edificio usted tiene un guardia que cuida todo el entorno, tiene diversos medios de seguridad, medios electrónicos que le permiten estar protegido perimetralmente y periféricamente. Es mucho más estricto el control de accesos. Entonces, esto está tomando fuerza y las personas, los jóvenes ahora eligen un departamento a una casa independiente. Dentro de este mismo estudio, por ejemplo, hablando, digamos, o sectorizando en Quito, Guayaquil, dice que de ese 73% en promedio, el 68% de los robos en domicilios en Guayaquil fueron en casas. En Quito el 66%.
Pero en el caso de departamentos, la cifra en Quito es muchísimo más alta, el 28% frente al 12% de Guayaquil. O sea, en Quito, del 17% en promedio, entre Quito y Guayaquil, de robos en departamentos, en Quito el porcentaje es muchísimo más alto que en la ciudad de Guayaquil, Cristian. Sí, bueno, ahora también hay que manejar el enfoque del delito, ¿no? En Quito se puede apreciar que el nivel adquisitivo puede tener un efecto sobre la decisión de los delincuentes en realizar el cometimiento del delito, tanto que en Guayaquil menos. También hay que recordar que Guayaquil tiene de alguna manera mejores sistemas de protección o mejor implementados en la ciudad de Quito. Sin embargo, como le digo, este delito de robo a domicilios está mucho más enfocado a casas independientes. Una casa independiente cuenta con un terreno un poco más grande, un patio más grande, no están en otros tipo de lugares que ni siquiera están dentro de un conjunto habitacional donde pueden mejorar la protección. Entonces, esto permite que las casas independientemente sean más vulnerables que un departamento, ¿no? En un departamento inclusive la gente se conoce más. Antes, las familias en sus casas, en sus barrios se conocían entre vecinos. Hoy eso se ha perdido, eso es una vulnerabilidad. Pero eso se ha cambiado a las unidades de vivienda verticales, en donde sí, el vecino del departamento de frente, el de al lado se conocen. Entonces sí mejora este ambiente de seguridad. Interesante, ¿no? Esta aproximación que hace nuestro invitado. Le añado otro detalle adicional, porque aquí tengo información de la policía, hablando justamente de los robos a domicilios. Según esta información de la Policía Nacional, entre 2021 y 2022, en las zonas 9 del Distrito Metropolitano y 8, en la categoría alojamiento, subcategorías casa, villo, departamento, el año anterior en Guayaquil, dice acá, no, en Guayaquil, no en Quito, Guayaquil, San Borondón y Durán, y en Quito, en las dos, se denunciaron 2.170 robos a casas y departamentos. 1.926 de esos sucesos se dieron en una casa o villa, es decir, casi el 90%. Esto ya no es una encuesta como la que le presenté hace un momento, sino estas son cifras reales con base en información de la policía. El 90% de estas denuncias fueron de robos a casas, 244 denuncias, es decir, el 11% corresponden a robos a departamentos. Tendencia que se mantuvo durante el primer trimestre de este año. 9 de cada 10 casas son susceptibles de robos, versus 1 de cada 10 departamentos. O sea, va de la mano con lo que usted está señalando, Cristian. Así es. Sí, justamente eso es lo que se da, ¿no? Y considerando que Guayaquil, las villas o las casas, en el sector de San Borondón, en el sector de la vía Daule. La vía Playas. La vía La Costa. La vía La Costa, sí, exactamente, la vía La Costa. Existen conjuntos habitacionales muy bien conformados, muy bien estructurados, sin embargo, ahí es donde también se han producido robos. Entonces, quiere decir que estas unidades de vivienda independientes, a pesar de que estén dentro de un conjunto, sí son mucho más susceptibles de ser víctimas de tipo de delito de robo a domicilios. Y vemos, al contrario, que en edificios, en los departamentos, de alguna forma, sí son mucho más seguros. Como digo, hay que importante recalcar esto, dentro de la administración del riesgo, usted tiene varios factores, como evitar el riesgo, asumir el riesgo, transferir el riesgo, reducir el riesgo y distribuir. En una casa usted lo que puede hacer es asumir y transferir el riesgo a través de las pólizas de seguros. Pero en un departamento usted puede utilizar mejores factores, por ejemplo, transferir el riesgo, lógicamente usted puede tener una póliza de seguro de su domicilio y distribuir o compartir el riesgo, que ya no lo asumo yo solo de mi departamento, sino que el riesgo ya no es solamente a mi casa, sino a todo el edificio de departamentos. Cuando usted transfiere el riesgo disminuye. Y ahí, por ejemplo, le pregunto si debe haber una corresponsabilidad de los propietarios, de los vecinos de estos departamentos, de estas casas, para no dejar solamente en manos de la policía, que hace una tarea reactiva, si no hablamos de la parte preventiva, Cristian. Por supuesto. El residente en este tipo de edificios tiene una actuación sumamente importante, y una de las cosas que son de resaltar dentro de los niveles de protección es establecer las medidas organizativas, que son las políticas, las guías, los manuales que se establecen dentro de los edificios.
Y aparte de eso, el residente, pues, lógicamente, con los aportes que hace cada mes, en base a lo que haya establecido el reglamento de convivencia, con sus alícuotas, entonces está aportando a mejorar estos niveles de seguridad. Y como le digo, es importantísimo las medidas organizativas. Al contrario que en una casa, ya por sí solo, en mi familia, a lo mejor cumpliremos alguna cosa que se haya establecido, pero hasta a veces dejamos de lado estas medidas de estos comportamientos que uno debe tener para mejorar la seguridad. Al contrario que un edificio de departamentos, la gente como que se va alineando a estas conductas que le permiten estar prevenido ante un delito. Esto sumado a los medios disuasivos también, que pueden ser iluminación protectiva, sirenas, altavoces, todo lo que se pueda establecer. Más la prevención del delito, pues reducimos muchísimo el riesgo de que el delito se pueda materializar. Interesante, Cristian. Le quiero agradecer por sus aportes para la conversación sobre lo que está pasando a nivel de nuestras viviendas, de nuestras casas, de nuestros departamentos, con estas cifras incluso oficiales, pero también con cifras de percepción de la ciudadanía sobre el clima de inseguridad. Muy amable, Cristian. Fabricio, a usted, muchas gracias. Muy gentil a Cristian Arias, especialista en seguridad. Miren ustedes cómo nos ha dado algunas recomendaciones, pero además cifras que visibilizan, y esto evidentemente habrá que seguirlo analizando en próximas emisiones, que visibilizan cómo la parte de seguridad o inseguridad está afectando nuestra cotidianidad, nuestra tranquilidad en el caso de nuestras casas, de nuestros departamentos. Evidentemente es un tema que forma parte de esta crisis de inseguridad que estamos viviendo en el Ecuador. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.